Y entonces, ¿sabes qué pasa? Sí, Que las barreras de entrada es un poco como, ¿y tú? ¿Y tú por qué? Entonces hay que demostrar, y siendo mujer, siendo joven, siendo latinoamericana, que tú vales y que puedes ocupar y que ese lugar es tuyo. Lo primero es que te piden es que cambies tu acento, porque como vas a trabajar en televisión con un ¿te lo acento pidieron así? literal, literal, y mis profesores en la universidad me decían, quien quiera trabajar en la tele y es latinoamericana la tiene súper clara que tiene que aprender a hablar españolete. Se estima que entre 4 y 5 millones de colombianos viven en el exterior. Cada una de esas personas tiene una historia que contar. Por eso, en este espacio escucharemos algunas de esas vivencias en palabras de sus protagonistas. Bienvenidos. Soy Ernesto Sota Correa y esto es Crucemos el Charco Podcast. Nuestra invitada de hoy es Marcela Morales. Ella es una productora audiovisual colombiana que vive hace varios años en España, 25 si no me equivoco, hace 25 años que vive en España. También es una gran viajera por lo que hemos podido ver y pues nada, la hemos invitado para que nos cuente muchas de esas aventuras y toda esa experiencia que ha acumulado a través de esos años. Marce, bienvenida. ¿Cómo Hola estás? Ernesto, qué felicidad por fin estar acá. Bueno, Marce, llevas 25 años viviendo en España y la primera pregunta es, ¿cómo haces para conservar tu acento bogotano tradicional? Eso es algo que a muchas personas les queda muy grande. Cuéntanos. No, pues la verdad es que desde el principio he visto que la mayor fortuna que yo tengo es ser colombiano y que es un factor diferencial que me ha ayudado eh, para poder hacer mucho de lo que yo hago en producción y obviamente esa identidad tiene que ver con la manera en que yo hablo, por el acento que yo tengo. Entonces, cuido mi acento. Mucha gente de repente cree que cuando llegas a un sitio debes mimetizarte y pasar por debajo para que te acepten, ¿no? Pero mi apuesta Sí. fue todo lo contrario. Mi apuesta es, soy colombiana, yo soy así, soy esto, y con esta diferencia yo vengo para aportar otras cosas. Y ha funcionado en todo este tiempo esa apuesta. Y pues eso tiene que ver mi acento. Bueno, muy bien. ¿Por qué decidiste España como tu lugar de vivienda? Pues todo fue como muy estratégico, porque cuando yo terminé la carrera, yo tenía que, entré a trabajar en séptimo día cerraron el programa, se acabó, y entonces yo tenía planeado hacer una especialización y pues el cauce natural, y tú lo sabes, es Estados Unidos. Lo tenés cerca, Sí. está Boston, que tienes todas las universidades. De hecho, mis hermanos habían estado también antes, entonces para mí era más fácil. Y empecé a valorar y a ver los mercados y definitivamente el idioma hacía que una periodista trabajando en un medio con su mismo idioma era mucho más fácil. Y España estaba entrando a la Unión Europea, tenía una inyección de capital enorme, se preveía que el desarrollo en los próximos 10 años desde que entrara a la Unión Europea iba a ser muy, muy bueno, las cifras eran excelentes y la televisión había cambiado radicalmente, estaban entrando las privadas. Entonces, como yo quería montar empresa, veía una gran oportunidad para poder producir y venderle a las televisiones. Y entonces, para eso me vine a hacer un máster de dirección de empresas audiovisuales, pues porque yo estudié comunicación social en la Javeriana, pero pues de empresariales no. Y quería conocer esto y además que el máster me permitiera hacer un networking. Y así fue que lo hice. Entonces entré a estudiar dirección de empresas audiovisuales y ahí mi máster era de Antena 3, una de las televisiones importantes de aquí, que son dos grupos grandes Sí. audiovisuales. Y yo empecé a trabajar en una distribuidora porque tenía clarísimo que lo que quería era conocer clientes para poder vender mis productos. Y así fue que terminé trabajando en Discovery Channel y en Discovery ya conocía a todo el mundo y ya empecé a vender mis productos directamente a Mediaset. Y ya, esa es un poco la historia. Ok. Tú eres productora de contenidos desde hace muchos años, Sí. pero ¿qué opinas tú de que ahora con todo este boom de las redes sociales, inclusive de la inteligencia artificial y toda esta tecnología nueva que está llegando, cómo ves tú que cualquier persona puede producir contenido
de buena o de mala calidad. ¿Crees que es bueno o es malo? Me parece buenísimo, porque básicamente esto que decía McLuhan se convirtió en una realidad. Estamos en una aldea global y en una aldea global todos tenemos algo que decir y nos movemos por microsegmentos, micronichos y esos nichos son nuestros amigos, nuestros pares, nuestro entorno. Entonces, es justo que cada uno produzca y que diga lo que tenga que contar y de la manera en que lo tenga, que lo quiera hacer. Ahora, sí se nota mucho cuando tú tienes una calidad de producción y una rigurosidad para contar algo. Entonces, creo Ajá. que ahí es donde está, donde se marca la diferencia, de algo profesional a algo que va por entretenimiento o contar simplemente algo o oír a alguien su opinión. Bueno, volvamos a esos años, me imagino que fue como comienzos de los 2000 o finales de los 90, Sí, no que tú entiendo. llegas a España, tratemos de recordar cómo fueron esos primeros meses, qué te dio duro, fue fácil, fue difícil la adaptación a un nuevo país. Pues a ver, el desarraigo es una de las cosas más duras que yo he vivido en mi vida. Creo que es un proceso largo que uno no se imagina. De hecho, hablaba con una persona que también es inmigrante y yo desde hace muy poco, a los 15 años, yo empecé a sentir que realmente yo había dejado el desarraigo, o sea, me había arraigado completamente a España. 15 años pasaron. Cuando Imagínate, mucho llegas, tiempo. muchísimo. Yo era muy chiquita, yo Ujú. tenía 22 años, o sea, estaba súper chiquita. Y entonces, claro, cuando yo llegué, todo era nuevo, yo quería viajar, me encanta viajar, como tú bien dijiste. Entonces, para mí era una aventura, estaba en la universidad, vivía en la residencia de la universidad. eh, yo crecí con clase de Beverly Hills. Entonces para mí era, estoy en clase de Beverly Hills, la estoy pasando súper Claro, bueno, feliz. Entonces, no, genial. La cosa es cuando ya te tienes que buscar la vida. Entonces ya, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? ¿Cómo voy a empezar tus papás no te pueden pagar toda la vida la manera en que vas a vivir en otro sitio? Y mantenerte toda man, la vida, es imposible, sí. ya hubiera querido yo, pero no ocurrió. Entonces ya tienes que empezar a buscarte la vida tú. Y ahí es cuando empiezan las cosas y las diferencias culturales, aunque pareciera que España somos muy parecidos, no, la verdad es que tenemos diferencias bastante fuertes y Danos eso un sí hace ejemplo que de una sea, diferencia, uf, una diferencia muy mira, marcada no, es que culturalmente, por ejemplo. somos súper diferentes. Mira, yo los adoro, son divinos, o sea, es decir, yo viviendo con ellos muchos años, pero a ver, la manera en que ellos entienden la amistad es una manera muy distinta a como lo hacemos nosotros. Nosotros somos solidarios. Recuerdo, por ejemplo, que una amiga española me decía, yo le dije a un colombiano que cuando quisiera viniera a mi casa. Y el tipo me llamó y me dijo, oiga, voy para su casa el próximo mes, voy con mi esposa y con mis hijos. Se Y lo dije, tomó pero literal. entonces, para un amigo es, oiga, donde cabe uno, caben dos, venga y parchamos acá fresco. O sea, es una Ujú. solidaridad. Tú necesitas un amigo, oiga, vaya y ayúdeme en esto. Para mí, lo más impactante cuando yo llegué, que de hecho este es mi mejor amigo hoy en día y desde que llegué, lo conocí el día que llegué a España, es un Sí. castellano manchego de Toledo, un niño divino, ¿Cómo y se de llama él? repente, ¿Cómo se llama él para que Alberto me... Martín, Alberto Martín Malagón. Ujú. Y entonces Bueno, un saludo eh, para Alberto. se va a morir cuando oiga esto. Pero bueno, fíjate que nosotros, yo no tenía televisor en mi habitación, entonces me regalaron en mi casa el televisor. Yo le dije, oye, ya que tú parchas todo el tiempo en mi habitación, acompáñame a comprar el televisor. Se puso feliz, dijo, no, va a ser mi nueva mejor amiga esa televisión, vamos a ser muy felices. Claro que sí, se fue conmigo a comprar la televisión. Llegamos allá, la escogimos y yo, listo, ahora montémosla en el carrito cuando me la entregaron y vámonos para la residencia. Y digo, ¿qué? No, 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 querida, eso es tu problema. Ujú. Tú verás qué haces con es tu televisión, te la dieron a ti, yo voy a seguir haciendo compras y ya nos veremos luego en la residencia. Y yo, ¿Y tú o sea, qué? ¿yo qué? Seguimos en Crucemos el Charco Podcast. Historias de migración para reír o para llorar. Usted escoge. Además, Ernesto, en Colombia los hombres son, y yo, ese rollo, yo no entiendo el feminismo de la manera en que mucha gente lo entiende. A mí me gusta que los hombres eh,
me ayuden en cosas que de pronto yo físicamente no puedo y para mí no suponen ningún problema. Y además en Ujú. Colombia son muy atentos, hay mucha caballerosidad. Y entonces, pues para mí eso fue súper impactante. ¿Cómo es Y sabes posible qué, que me dejaste tirada? yo creo que esa caballerosidad se ha perdido un poquito porque a veces nosotros sentimos que quizá en esta era del feminismo muchas se pueden incomodar o alguien puede decir, alguna mujer puede decir, yo puedo sola, yo... Entonces uno como que, y eso es, No, pues me parece que no está bien, ¿no? no, y súper absurdo, porque al final de cuentas es que no va en eso, en la fuerza física no va, porque es evidente que la fuerza física de un hombre es diferente a la de una mujer, y no con esto estoy diciendo que ellas no Sí, pueden hacer ciertas cosas, pero es que no se trata de incapacidad, se trata de colaboración, nos colaboramos entre de todos, solidaridad, y simplemente, solidaridad, sí, y de muchas cosas. sí, Entonces, que no tienen que ver con que seamos más o menos. Entonces, bueno, el caso fue que a mí sí me impactó mucho y lo peor fue que luego entendí que no lo hizo. Yo ahí dije, nunca le vuelvo a hablar en mi vida. Muy colombiana también esto, es que es el colmo, eso no es un amigo, ¿qué se cree? este que se cree. Pero luego me di cuenta que es una manera cultural de ser. Ahora, después de todos nuestros años de amistad, ahora él me dice, yo aprendí a ser amigo contigo y ahora yo ya sé cómo es ser amigo y sé cómo es ser de ciertas maneras que acá en España, de cierta manera que en España nunca en la vida se entiende, porque es como, yo no llego hasta allá, eso me supone mucho esfuerzo. Entonces eso para ti, Ok, nosotros sí hacemos ese esfuerzo por el otro. ok, bueno, creo que el ejemplo es perfectamente claro para darnos cuenta, porque sí, a veces creemos que porque hablamos el mismo idioma somos muy parecidos y no es cierto. Ahora, profesionalmente, ¿cómo fue empezar a trabajar en canales españoles? Porque, claro, nos contabas que llegaste a estudiar, pero qué tan fácil o qué tan difícil fue incluirte en el mercado laboral. Dios, súper difícil. Cuando yo llegué, eh, yo te puedo decir que conocí a 3 colombianos que trabajaban en Antena 3. Al final, bueno, empezar desde la distribución o desde otro ámbito, de pronto puede ser más fácil, pero cuando ya entras a televisión, a un canal de televisión a producir, los españoles entienden la televisión como un trabajo donde queremos estar. Es decir, eh, cuando yo salí en televisión, eh, por, por hacerte ver cómo funciona la cosa, mi conserje, que es como la celadora de mi casa, me decía, es que la gente no puede creer que tengamos a alguien en el edificio que salga en la televisión. Es increíble, es que es impresionante. Entonces a mí eso me impactaba muchísimo porque en Colombia no es así. En O sea, Colombia nosotros te volviste famosa en el edificio. me volví Eras la súper famosa del famosa. edificio. Era la famosa Ah, del edificio. Entonces, para ellos es o decir, no, es que esta trabaja en la tele, es que ella trabaja en la tele, pero es como que es estatus, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no lo entendemos de esa manera. Entonces, ellos conciben que de pronto los inmigrantes latinoamericanos venimos a ocupar los trabajos que ellos no quieren realizar. Y me refiero con esto, trabajos donde de repente tú trabajas en un bar como camarero o dependiente en una tienda, cosas así. o limpiando, O limpiando. o cuidando viejitos, o esas cosas que, pues, trabajos menores, digamos, que requieren no tanto conocimiento técnico o una profesión, sino más un esfuerzo físico, ¿no? Total, Ernesto. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Sí. Que las barreras de entrada es un poco como, ¿y tú? ¿Y tú por qué? Entonces hay que demostrar, y siendo mujer, siendo joven, siendo latinoamericana, que tú vales y que puedes ocupar y que ese lugar es tuyo. Lo primero es que te piden es que cambies tu acento, porque como vas a trabajar en televisión con un ¿Te lo acento pidieron así? literal, literal, y mis profesores en la universidad me decían, quien quiera trabajar en la tele y es latinoamericana la tiene súper clara que tiene que aprender a hablar españolete. Entonces, eh, para mí eso era muy difícil y fue algo que yo dije nunca, definitivamente no. Y pasé situaciones bastante complicadas, la barrera de entrada fue muy fuerte, eh, hasta la gente cercana
del máster, yo tenía un grupo de amigos y cuando yo lo conseguí y ellos no, hay una fractura, porque incluso, Ujú. sí, una fractura muy fuerte ahí, y sí, Ese conflicto que puede ser, digamos, una situación manejable, pudo llegar hasta sentirte discriminada por ser latina. completamente, completamente, completamente. Te puedo contar mil y unas situaciones donde yo sabía que yo era la extraña. Eso lo percibía con mucha claridad. Es como que somos nosotros y hay una extraña. Y siempre si pasa algo, el extraño fue el de la culpa. Sí, ok. ¿Y sientes que hoy, veintipico de años después o 20 años después, el tema del racismo, porque es un tema que en España todavía, por ejemplo, yo recuerdo hace poco lo del jugador del Real Madrid, de Vinicius, que él salía a una cancha de visitante y se la montaban y le gritaban negro, mico, no sé qué. ¿Tú crees que España en este nuevo milenio, digamos, ha avanzado en eso o todavía sigue siendo un problema y un comportamiento inadecuado? Yo siempre he creído que, que el problema real, sí sigue habiendo racismo, pero es que hay una base muy grande de los españoles que no ha salido, gente mayor, gente que viene de la época pues de Franco y había una dictadura. Entonces están Sí, encerrados y España se volvió un micromundo dentro del mundo. Por eso lo de extraños y propios. Entonces creo que a medida que los jóvenes han salido, que la globalización, Internet, desde luego, se ha hecho presente, pues ellos sí que han abierto más la mente. Entonces, evidentemente ahora la gente joven no considero yo que tenga ese matiz que de pronto yo sí percibí con tanta fuerza cuando yo llegué, porque ahí la base de la gente que ahora es muy mayor no era tan mayor y manejaban muchos puestos de poder. Entonces ahí la situación sí, yo recuerdo el caso de hecho de una persona muy influyente en este país, muy influyente de una familia muy cercana al rey de hecho, que sí. trabajaba conmigo, era mi jefe, y me dijo, es que yo no sé qué idioma hablas tú. Caramba, imagínate. Triste, ¿no? Muy triste eso. Entonces, imagínate si estamos en eso, yo no sé qué idioma hablas tú, ahí te quedas muy sorprendido. Claro. Pero acá no es aceptado, no es algo que se ha aceptado, nadie acepta y todo el mundo dice, no hay Cada vez menos racismo, es aceptado y hay una presión para que eso se vaya acabando. Pero literal. seguramente tiene que quedar un rezago de eso. Igual no es tan sencillo eliminar esas viejas costumbres. Sí. Muchas, y yo digo, siendo un poquito defensor del abogado del diablo, la gente a veces ni siquiera se da cuenta de que está discriminando, ¿no? Sencillamente es la realidad con la que crecieron, como los criaron sus padres. Entonces es como el machismo, o sea, yo te digo, en mi caso, yo viví en una familia con un padre un poco machista, con tradiciones, con cultura diferente. Y cuando uno va creciendo, uno va evolucionando, pero créeme que es un proceso que no es tan sencillo, ¿no? Para no señalar a los demás de que todo el mundo, no es tan fácil, pero sí creo que las sociedades tienen que tratar de avanzar, ¿no? Porque si no, no nos podemos quedar en eso, digo Sí, yo. definitivamente. Por ejemplo, es claro que los españoles eso no es aceptado ni nadie le parece chévere y que lo están intentando cambiar, pero requiere tiempo de educación. Pero incluso en las mismas series, yo recuerdo, no hace mucho, te estoy hablando de hace unos 15 años, había una serie donde había el típico señor de español madrileño de un bar, que de hecho lo representaban así, que tenía un camarero peruano que le llamaba, nunca supimos su nombre, y le llamaba Machu Picchu. Y le hacía todo tipo de perrerías, desde no pagarle, desde hacerlo trabajar 80 millones de horas, desde amenazarlo porque era ilegal y lo tenía contratado como ilegal, decirle que iba a llamar a la policía para que lo deportaran. Y todo el mundo se reía de eso.
Hoy en día yo no me imagino ese personaje. Así han Ya no cambiado es mucho las aceptado. cosas. Ya no Ya sería no aceptado. sería chistoso, ya no sería Ya no chistoso. daría risa. Sí, sí, sí. Ok, Marce, vamos a cambiar un poquito de tema porque yo recuerdo que, si no estoy mal, en el 2013 nos conocimos cuando tú estuviste en Bogotá haciendo un programa, un reportaje o una serie de Me- programas para uno de los canales donde trabajabas como productora. Y recuerdo que tú querías entrar al sector del Bronx en Bogotá, un sector que en este momento ya no existe, pero yo quisiera que acudieras a tu memoria y recuerdes cómo fue ese momento, o sea, entrar en un sitio de estos tan deprimido y tan difícil. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerdas? Dios, una estrategia muy loca de infiltrarme. Tú me ayudaste muchísimo porque tú tenías un conocimiento muy claro y obviamente me decías, oiga, pilas con esto, no sé qué, o sea, me ayudaste y además presentándome gente. Gracias a ti llegué, de hecho, porque mi idea era llegar a españoles que estuvieran dentro del Bronx viviendo ahí, que se hubieran quedado. Y claro, Sí, encontrar esos perfiles no era fácil. Entonces, gracias a ti yo supe que eso era posible, dónde más o menos, y luego ya nadie te iba a decir en el Bronx, hola, buenas, ¿cómo le va? Oiga, pues le puede decir al español a uno que encuentre por ahí que salga y que necesito, soy periodista, que necesito hablar con él. Pues obviamente no, me tocaba sí, meterme. Y entonces toda claro. una estrategia con gente para poder entrar y, y sí, muchas situaciones divertidísimas, desde que me dio una fiebre tifoidea porque un indigente, un bacán, me dio un café y obviamente, aunque, ojo, ni siquiera me llegué a tomar el café, el solo hecho de que fue un sorbo del café, con eso tuve para que Ujú, me diera fiebre tifoidea. O sea, sí, viví muchas situaciones y de seguridad, pues cosas súper locas. Recuerdo los viernes en la L, parchando para encontrar al español y cuando al final lo encuentro, que además fue por casualidad porque oí el acento y me fui corriendo y él empezó a correr pensando que yo le iba a hacer algo y éramos los dos corriendo y él me decía, pero déjame en paz, ¿qué quieres de mí? ¿Qué he hecho? Y ya le dije, oye, soy de Antena 3, soy periodista, por favor, para. Y ya paró y sí. ya lo pude enganchar y lo pude entrevistar y toda esta historia. Entonces fue una aventura y lo recuerdo ahora, me río por la anécdota, pero realmente fue un momento muy triste de comprobar lo que existía en esa L, ver menores, es lo más parecido al infierno de donde yo he estado en toda mi vida y luego meter una cámara y meter a los españoles para grabar dentro, muy complicado, muy complicado. Muchos ángeles como tú consiguieron que eso fue posible al final. Sí, bueno, también recuerdo que estuviste en otros países como Brasil, creo que estuviste en las favelas Sí, 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 en y, las favelas. y estuviste también en el Congo. Sí. A ver, en el Congo la serie produjo un capítulo que estuvo en el Congo, un equipo. Yo a ese capítulo no fui porque yo estaba en Colombia, justamente. Estaba Ok, con lo del Bronx. Entonces hubo como la serie tenía que salir en una temporada, eh, muchísimos de los viajes los hizo otro equipo para que pudiéramos avanzar todos y salir a tiempo. ok. Bueno, en el trabajo de preproducción que hacemos en este podcast, que básicamente es entrar a las redes sociales del entrevistado, también me he dado cuenta que te gusta mucho viajar. Sí, Y, hemos, y, es, y has viajado, has estado en muchos países, bien sea por trabajo o por placer, sí, lo tuyo. sí, las dos cosas. Entonces, quisiera que me hablaras un poquito de esa faceta viajera tuya, de por qué te gusta viajar, qué es lo que más disfrutas. Y hay otra cosa que también me sorprende mucho y es que tienes un perrito que se llama Sancho y veo que llevas a Sancho a muchos de esos viajes. Entonces, primero cuéntame por qué te gusta viajar, pero segundo, cómo es viajar con un perro. Sí. ¿Es Bueno, fácil o es difícil? pues la verdad es que
Sancho, pobrecito, es que tiene el nombre perfecto porque me acompaña es el escudero que me acompaña a todas partes. Evidentemente cuando estoy en trabajo pues es imposible, además siempre estoy metida en lugares que ni siquiera las personas se quisieran meter, muchísimo menos me voy a llevar a Sancho para que incomode más la producción. Pero es muy complicado viajar con un perro. Al final, pues es que lo que te das cuenta es que eso también tiene que haber una evolución, porque muchos de estos perros ya son parte de la familia y estamos viajando mucho cada vez más las personas y vamos a tener que incorporarlos. Eh, Quiero además agradecer a Bianca, que ha hecho un esfuerzo enorme porque eso sea así y ahora subió a 10 kilos para que podamos tenerlos en cabina. Una vez Sancho viajó abajo porque existía esa restricción. Sancho tiene 8 kilos y medio y entonces le tocó ir en bodega y casi se muere, Pobrecito, literal. ¿no? No, Pobrecito. y de aquí a Colombia, imagínate. Casi se muere Sí, el que es perro. un vuelo largo. Entonces desde ahí decidí que solamente viajaba por Iberia para poder viajar con él y ahora pues ya puedo viajar con la Bianca, pero sí, viajar es muy complicado y todos los requerimientos y sobre todo pues el animal también adquiere enfermedades de los sitios por situaciones bueno, en fin, de bacterias que no son compatibles con ellos, eso nadie lo sabe, entonces sí es un riesgo viajar con ellos y mucho más Sancho que tiene 16 años, entonces pues imagínate. Wow, Sí, está pero no, grande. Sancho es un viejito, es un viejito, es un abuelito, pero sigue igual, con toda la energía y toda la fuerza y andando conmigo para todas partes. Ok. Bueno, hagamos un jueguito. Eh, Echa cabeza de los sitios donde has estado y vamos a hacer un top 3 de los lugares donde se come mejor. Me muero de la emoción. A ver, Siendo el número uno el mejor y de ahí para abajo. Colombia. Entonces empieza. ¿Cuál es el 3? ¿Cuál es el 2 y cuál es el uno? Siendo el 3 el mejor, ¿no? No, no, el uno es el mejor. Vale, Empiezas por el 3 y el uno es el mejor. vale, ¿Cuál es vale. el 3? Bueno, pues el 3 es Francia, sin duda. Me encanta, especialmente la repostería francesa. Me encanta, es una locura. Sí, Eh, el 2, esto en serio es raro porque no es un viaje, pero España, wow. Es sí. que cada vez más me enamoro de la comida de acá y mira que veo muchos sitios. Te podría decir que en el 2 podríamos meter a Japón, Japón y España, porque el tema del pescado, como el sushi, todo esto también me gusta mucho. Y el primer lugar donde mejor se come en el mundo es Colombia. Ah, que no se note pues la falta de objetividad. No, mentiras. No, en Colombia tenemos muchas cosas. Platos colombianos. ¿Qué platos colombianos No, recomiendas? mentiras. Te lo decía porque, pues obviamente quería dejar nombrar a Colombia, pero no. Para mí, Italia. Me encantan las pastas, me encanta, pues es que ellos, las lasañas, tienen de todo. Entonces sí, Ok, es muy top la comida italiana. ok. Ahora, arquitectura. Top 3. Wow, Porque he visto que has estado en Asia, que has estado en África, mucho. que has Sí, estado en sí, Latinoamérica, o sí, sea, sí, sí. prácticamente en todos los continentes. Por eso creo que puedes tener una buena idea de... Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Yo te diría que me gusta mucho la arquitectura, bueno, tres, ¿no? Bueno, entonces mira, eh, creo que Bélgica, o sea, Bruselas, Gante, como ese estilo flamenco, me gusta muchísimo. Sí, Podría decir que el 3. El 2, en arquitectura, no sé si porque lo tengo fresco, pero sí me impactó muchísimo Tailandia. Me parece que cómo involucran y cómo han mezclado los templos en el diario de vivir y que sus propias casas las han convertido en un templo, también me parece que arquitectónicamente me gusta cómo han integrado esa parte cultural con esa parte espiritual. Y el número uno, sin duda, Japón. No, ver esa tradición y esa modernidad
tienen lo mejor de este siglo, lo más puntero, y de lo que viene además, y tienen además una arquitectura tradicional como si no hubiera pasado un solo día. ¿Le gusta la historia que está escuchando? Si es así, comparte este podcast. Rótelo en el chat de las tías. Mándeselo a alguien que le pudiera gustar o simplemente cuéntele a alguien sobre nosotros. Que mi Diosito le pague. Vamos ahora, regresemos a tu vida en España. Estás viviendo en Madrid, ¿cierto? Sí, Vives en Madrid. sí. ¿Cómo es un día de Marcela Morales en Madrid? Pues mira, todos los días son diferentes, pero desde hace 2 años empecé una rutina, porque sí que quería tener como una rutina. Yo tengo una empresa de producción audiovisual, entonces manejo mi tiempo y lo que hago es que me levanto a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana hago una clase de pilates, luego hago una meditación y luego hago una hora de oración. Eso todos los días. Luego desayuno, saco a Sancho, luego desayuno y luego ya me empiezo a ocupar de toda la planificación que hice el día anterior. Suelo empezar, como te digo, sobre las 9 de la mañana y empiezo primero con las cosas pues, que he podido planificar y ya España empieza tipo 9:30, 10 y ya empieza lo que yo denomino universo, que ya es que te empiezan a mandar mails y empiezas a responder y empiezas a interactuar con la gente y ya eso sí no lo puedes planificar porque es apagar chicharrones todo el tiempo. Hasta la comida estoy intentando no trabajar en la tarde, no lo he conseguido, por ahora he conseguido no trabajar por la tarde de los viernes, lo cual me doy por bien servida, y en la tarde intento estar con Sancho todo lo que puedo, caminar con él, aprovecharlo todo lo que pueda, y obviamente terminar cosas de trabajo y ya, y planear para el día siguiente. Estoy tratando de acostarme a las 9 de la noche, que eso es muy raro acá en España, pero porque quiero dormir 8 horas, y bueno, también estoy con ese desafío, algunos días lo logro, algunos días no. Es que comienzas temprano. Hoy claramente no vas a poder No, pero aparte los fines de por semana culpa no, de esta no lo tengo. entrevista. Son las 9:11 de la noche, pero además tengo una cena y entonces, Ujú, pues no, los fines de semana me los salto. ya. Bueno, ya digamos para ir finalizando un poquito y te agradezco por tu tiempo, Marce. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona, a un colombiano que esté pensando en España como destino? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías que no hiciera? ¿Y qué puede esperar de este país? Bueno, pues España es un lugar donde uno puede vivir muy bien, pero tienes que tener una estrategia. Tienes que saber específicamente qué quieres y qué vienes buscando. No es un lugar de voy y me meto a trabajar en lo que sea y ya veremos. Ese ya veremos se te puede convertir en años. Tener un networking. Si realmente lo que tú quieres ser, me lo invento, arquitecto, entonces desde Colombia, eh, haz un barrido en LinkedIn. Lo primero, antes que nada, te tienes que sentar y decir qué valor agregado tengo yo. ¿Cuál es mi valor diferencial como una marca personal? ¿Yo qué tengo para ofrecer? Y realmente eso que tengo que ofrecer, que es mi valor diferencial, ¿cómo lo voy a plasmar para que a un español, poniéndome en el lugar de los españoles, le interese lo que yo tengo para ofrecer? Y de ahí empieza la estrategia. Entonces, con eso, ya les invitaría a que vayan a LinkedIn o a un lugar donde haya un networking de eso que ustedes quieren hacer y empiecen a contactar a la gente. Un tip que les doy de España es que los españoles tienen la idea de algo que se llama hacer las Américas. Y hacer las Américas es que cuando estaba la dictadura, ellos se iban a Latinoamérica para poder eh, ganarse el pan, porque acá la situación estaba muy difícil. Pasó la guerra, estaba antes de la dictadura, por supuesto, antes de la república. ¿Y qué sucede? Pues que iban con la expectativa de poder volverse ricos y muchos lo consiguieron. Entonces las noticias que llegaban de allí era que quien se iba a Latinoamérica la rompía y se volvía multimillonario. Tenemos el ejemplo Sí. de Pacheco, que es uno de los que ha hecho las Américas, por ejemplo. Ese es el Los ejemplo. toreros, quizá, los toreros que en Colombia les Toreros, fue muy bien, sí.
toreros y más gente. Fíjate, Pacheco llegó como marín y montaban restaurantes y montaban pajares salinas, por ejemplo. Y ahí hay Ujú. muchísima gente de otros ámbitos, ingenieros, de todo. El caso es que, y a otros lugares de Latinoamérica, Venezuela, bueno, en fin. El caso es que eso crea como que para ellos es importante también explorar. Siempre está Latinoamérica, pero no tienen en el día a día quien los acerque allí. Y nosotros sí. Entonces, ese valor en cada uno en su área lo puede explotar. Entonces, ¿cómo le puedo ofrecer a esta persona para que haga las Américas, pero en el día de hoy? Y cómo los dos podemos vernos beneficiados. Yo pongo mi parte y usted pone la suya. Y ya tejiendo algo, siempre pensando es, yo no le voy a pasar una hoja de vida a alguien para que me contrate. En esta época, en este mundo que ha cambiado tanto, ya no va de voy a pasar una hoja de vida. Ahora va de yo qué tengo que ofrecerle a otra persona y me pongo en ese lugar de esa persona y esa persona por qué tendría que oírme a mí. Entonces, con base en eso, si tienes una buena estrategia, vas a saber cómo meterte. Si puedes venir a estudiar es ideal porque ahí mismo vas a crear un networking que tiene que ver con ese campo de acción al que te quieres dirigir, pero no con eso, ahí no te van a buscar nada ni te van a hacer nada. No te garantiza nada. Ujú. No, eso simplemente es una herramienta para que tú puedas llevar a cabo esa estrategia de la que te estoy hablando. Y luego la vas moldeando a medida que estás acá. Pero si tienes la idea de que tengo unos ahorros y allá me voy a buscar la vida y ya veremos, España no es ese lugar. Todo el mundo y los españoles, hoy oí a una persona que me dijo que ha pasado 1.200 hojas de vida. 1.200 Imagínate, y dos no tiene resmas de trabajo. papel y no tiene trabajo. Y no tiene trabajo. Y no tiene Ujú. trabajo, Ernesto. Y lo decía Sí, como bueno, yo ya quemé todos mis cartuchos porque yo ya he hecho todo, no conseguí trabajo. No, se trata es de realmente ser efectivo. Y para ser efectivo tienes que estudiar el país, tienes que estudiar cómo se maneja todo y para saber cómo llegar. O si no te vas a gastar muchísimo dinero y realmente pues no vas a conseguir tu objetivo. Entonces eso sí, y te es vas a simplemente eso. frustrar y vas a perder tiempo también, que es lo más valioso, ¿no? Completamente, completamente. Y no venir con la mentalidad de voy a levantarme un trabajo, sino de lo que les digo. Porque conseguir un trabajo, si al final te conocen, te puedes meter a trabajar en algún sitio, pero te tienen que conocer. Y como aquí nadie te conoce, porque apenas vas a empezar a vivir, pues tendrás que entrar de alguna manera al mercado y tendrás que venderte tú como persona. Y eso no lo vas a poder plasmar en una hoja de vida. Y acuérdense, los españoles siempre van a pensar como es lógico, los colombianos pensamos en colombianos y ellos piensan en sus primos, en sus amigos, en la gente pues, que son españoles, normal, normal, lógico. Pues muchas gracias porque nos das a todos los que estamos viendo y escuchando, eh, pues un panorama de cómo es salir del país, cómo es hacer ese proceso de llegar a un lugar nuevo, de hacer una hoja de vida, de buscar contactos, de buscar una nueva vida, de empezar de cero. Entonces, pues muchas gracias porque de verdad tus experiencias seguramente nos van a motivar a muchos y también van a poner a pensar a más de uno que está con pajaritos en el aire diciendo esto es fácil, esto simplemente yo voy y algo me consigo, no es tan así. Entonces, pues la intención de este tipo de charlas es conocer una experiencia como la tuya y pues que nos sirva a todos los que de alguna manera hemos viajado y vivimos fuera del país y porque de todas maneras son historias, digamos que lo que a uno lo construye como persona son las historias, ¿no? Entonces me parece que contar eso pues es algo muy bonito, pero igual en el fondo nos sirve para proyectarnos profesionalmente. Entonces, Marce, muchas gracias por tu tiempo y un saludo para Sancho y para tus seres queridos allá en España. Muy bien, ahora se lo diré a Sancho y a los seres queridos también, Y con los a tus seres queridos. que vamos a cenar. Pues nada, muchas Bueno, Marce, gracias, muchos besos y gracias por invitarme y un beso a todos los que están oyendo. Gracias por oírme, oír mi lora. gracias.